La semiótica, por definición, es la ciencia que estudia las diferentes clases del signo, así como las reglas que los rigen, como son la producción, la generación, la transmisión, recepción y la interpretación, siendo algunas de las áreas en las cuales esta ciencia actúa la literatura, la lingüística, el diseño gráfico y, por supuesto, el cine. Esta necesidad de estudiar el cine desde un marco semiótico surge con mayor fuerza en los años 70 aproximadamente y como objetivo tenía la exacta descripción de los procesos de significación del cine. La semiótica del cine propone construir un modelo capaz de explicar cómo un film corporiza un sentido o lo transmite a su público. Aunque como tal la semiótica del cine tomó fuerza en los años 70, como lo mencioné, en la década de los 30, George Damas ya comparaba toda la evolución del cine con la ideografía. Obviamente no nos podemos olvidar de los formalistas rusos, también con sus ideas de cómo era el lenguaje cinematográfico. Y como estos hay muchos otros ejemplos, pero esta nueva disciplina presentaba en todos sus orígenes algunos vacíos, siendo alguno de los mayores problemas la terminología que se consideraba específica del lenguaje cinematográfico. Bueno, un aspecto que primero nos debe quedar muy claro es el de la semiótica y la semiología. Charles Peirce, un norteamericano, intentaba crear una ciencia que estudiara los signos desde un punto de vista lógico, y a esta la llamó semiótica. Pero lo que no sabía es que Saussure, un suizo, proponía algo muy parecido, una ciencia que estudiaba los signos en el seno de la vida social, a la cual llamó semiología. Ambas ciencias tienen el objetivo similar del estudio del signo, por lo que usaban ambos términos para referirse a lo mismo, siendo la única diferencia en el área cultura es que mientras los anglosajones e italianos se referían a esta ciencia como semiótica, los franceses le decían semiología, solamente eran palabras. En enero del 69 en París se realizó un comité para darles una definición a ambos términos, utilizando la semiología como ciencia general de los signos y semiótica para la ciencia parcial de los signos. Pero al final el problema no se extinguió y se sigue utilizando tanto la una como la otra, y por eso durante el transcurso de este video se utilizará el término semiótica. El objetivo de la semiótica, según Charles Morris, es construir básicamente una teoría de signos y formas o manifestaciones, siendo estas animales, humanas, normales o patológicas, lingüísticas o alingüísticas, individuales o sociales. Así que el término de este signo es cada vez más problemático, pues tiene diversas definiciones según cada autor y cada teoría. Por ejemplo, Jorge Urrutia afirma que el signo es aquello que nos lleva al conocimiento de algo. Luego el signo estará en el lugar de un objeto y lo representa, mientras que Bettini considera que el signo es en definitiva el resultado de una puesta en significación de algunos rasgos de la realidad que se han hecho pertinentes, podríamos decir que en el mismo proceso, y se han reelaborado con fines productivos. Y así hay muchos otros, pero para efectos prácticos de este video prestemos especial atención a la siguiente terminología. Bueno, primero tomemos en consideración la tríada que rigen en gran parte la teoría del padre de la semiótica, Peirce, que son el signo, el objeto y el interpretante. Para Peirce, el objeto es aquello que se encuentra en la realidad, como esta manzana que podemos ver aquí, y el signo sería aquello que está en la sustitución de algo, como la palabra manzana o el dibujo de una manzana. Y por último, el interpretante es aquel que media entre el objeto y el signo. Así que, como ejemplos posibles de interpretantes para la manzana, podríamos mencionar Apple, comida, tentación, malus, doméstica, juventud, belleza femenina, y entre varias otras. Bueno, concentrándonos en lo que respecta al signo,
destaquemos dos aspectos que lo componen según Saussure: el significado y el significante. El significado corresponde al concepto que tenemos del objeto, puede ser la imagen mental que se nos viene a la cabeza cuando oímos o vemos algo. Por ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes cuando digo la palabra perro? Esa imagen que se les viene a la mente, ya sea del dibujo de un perro o el perro que tienen, etc., es el significado. Y el significante es la forma material que tenemos del signo, ya sea escrito, un sonido, la imagen visual. Para darles otro ejemplo, tenemos la palabra gato. Está escrita, pero si ustedes la asocian con un gato, podemos darle el significado o el significante. Dependiendo de la relación que exista entre el significado y el objeto, podemos decir que es irónico si guarda una semejanza con el objeto y arbitrario si no la guarda. Se pregunta: ¿puede acaso la representación analógica o la copia producir verdaderos sistemas de signos y no simples aglutinaciones de símbolos? ¿Podemos concebir un código analógico y no meramente digital? Y es que en estas dos cuestiones que radica el más grave problema que puede plantearse la semiótica de las imágenes, debido a que los lingüistas consideran ajena al lenguaje toda comunicación por analogías, ya que estas no se basan como los fonemas en una combinación de unidades digitales. De este planteamiento se deducen tres puntos conflictivos: la imagen como signo, la condición del lenguaje cinematográfico y la doble articulación. Son innumerables los trabajos que están a favor o en contra de esto, pero vamos a reseñar algunas de estas posturas para también así comprender las diferentes posturas que puede haber sobre este problema. Peirce define los iconos como signos que originariamente tienen una cierta semejanza con el objeto al que se refieren, entendiendo semejanza como la relación que puede existir entre un retrato y la persona retratada. Pero según Umberto Eco, los signos o iconos no poseen propiedades del objeto que representan, sino que más bien el signo se asemeja a la percepción que nosotros mismos tenemos del objeto. Un ejemplo sería perfectamente una pintura o el dibujo de una persona. Así que estas pinturas son de carne y hueso como la persona, respiran y generan calor igual que ellas, o tienen siquiera tres dimensiones. Pues no, porque la pintura más bien tiene semejanza con la forma en que ustedes perciben a las personas por medio de la vista. La incorporación de los procesos mentales de la percepción parte del icono y la ausencia de propiedades comunes entre este y el objeto nos lleva a un planteamiento similar al que Arnhem tiene de la imagen cinematográfica. Es necesario, no obstante, establecer con claridad tres elementos: imagen, signo cinematográfico y signo icónico, ya que se debe establecer una clara diferenciación entre los signos que se dan en la realidad, que nos muestran en la imagen, y los signos específicamente cinematográficos. Por lo cual no sería correcto identificar la imagen con el signo cinematográfico, pero sí con el icónico. Pasolini explica que los signos del cine son iconográficos. La perspectiva que él tiene es contraria a la de Eco, pues Pasolini no solo afirma que hay semejanzas entre el signo y el objeto, sino también una analogía total. El cine expresa la realidad a través de la realidad, y para él la imagen se identifica con la realidad, por lo que pues no es posible considerarla entonces como signo, ya que ésta no actuaría en lugar de algo, sino que nos mostraría básicamente un aspecto de la realidad sin ser signo de nada. Pero también corresponde decir que existen diferencias entre imagen y el signo según Saussure. El signo está hecho del significado y el significante, pero la imagen no enviaría directamente el significante, afirmando así pues que la imagen no tendría significado a diferencia de otros signos. Afirmación que colabora con Urrutia, que afirma que lo que significa la imagen refleja.
Pero para dejar punto final a este conflicto, Metz introduce términos al signo para, en vez de delimitar el análisis del signo, ampliarlo como sistema de código, expresión de contenidos, sintagma, paradigma, etc. Y esto enriquece el análisis ya que demuestra la importancia del papel que estos desempeñan dentro del sistema de significación. Y al final de toda esta conversación que tuvieron los autores sobre lo que es el signo, tuvo dos funciones, siendo la primera para variar el foco que se le había asignado a la investigación hacia una más amplia y menos abstracta, acercándose a planteamientos más científicamente correctos, podríamos decir, y segundo, investigar procesos que habían sido ignorados en diálogos anteriores a causa de posturas que eran demasiado rígidas. Bueno, hay dos posturas antagónicas en este punto, la que afirma y la que niega la existencia del código fílmico, que surgen de la consideración o no de la imagen como signo. Los autores que la reconocen como signo aceptan la existencia de un código fílmico, ya que si el film comunica, es porque necesariamente posee un código. Metz afirma la codicidad, es decir, la posición cercana al código, ya que este es uno de los caracteres definitorios de lo cinematográfico, entendiendo la palabra código como la relación lógica que hace que un mensaje sea comprensible. Pero no son los semiólogos al analizar varias películas que llegaron a esta conclusión. En el cine existen un conjunto de normas que actúan sobre el material de expresión para poder generar un mensaje. El realizador utiliza códigos para que su material hable con el espectador. A nivel de un film no existen códigos, sino reglas que adquieren la categoría de código cuando se dan de la misma forma en un conjunto de films. Pero bueno, ¿esto quiere decir que todos los films usan los mismos códigos? Pues no. Metz clasifica estos códigos en dos categorías: los específicos de carácter general que se dan en todos los films, como lo son el uso de blanco y negro en películas actuales para poder reflejar una época pasada, y los no específicos o subcódigos de carácter particular que solo se dan en algunos films, como el A113, que solo aparecen en películas de Pixar. Grande. Umberto Eco más adelante nos remarca la diferencia entre el código fílmico y el código cinematográfico. El código cinematográfico es el que codifica la realidad por medio de aparatos, como lo es proyectar una imagen captada por una cámara desde un proyector, y tanto el código fílmico codifica una comunicación por medio de determinadas reglas de narración, como el uso de la yuxtaposición para dar un significado a las imágenes. También conviene aclarar que los códigos, según Eco, están basados en tres figuras. Son las condiciones en las cuales se percibe el contraste de luz, relaciones de figura y fondo, signos, que son las unidades de reconocimiento o bien símbolos, diagramas conceptuales y enunciados icónicos, que son los que más comúnmente llamamos imágenes, o mejor dicho, signos icónicos. Bueno, la doble articulación es tenida y entendida como el elemento constitutivo y esencial de la lengua verbal, llegando a negarles el rango de la lengua a los sistemas de comunicación que no poseen.
refiriéndose a que todo el lenguaje está compuesto de unas unidades mínimas que poseen significado y otra compuesta de unidades mínimas carentes de significado, que el lenguaje tiene significado y significante básicamente. Pier Paolo Pasolini admitía que la lengua cinematográfica tiene una doble articulación. Este afirmaba que los objetos reales son objetos reales dentro del encuadre. Son unidades mínimas de la lengua cinematográfica llamadas cinemas. Estos a su vez formarían unidades superiores, que es el encuadre, que equivaldría a los minemos, las partes más pequeñas de una palabra que tiene significado. Ejemplo, submarino o subterráneo. Metz se encuentra en contra de esta teoría, ya que veía prácticamente imposible encontrar una unidad en la lengua equiparable del piano. Y Eco está igualmente en desacuerdo, pues no acepta como válidos los niveles de comparación que se han empleado, puesto que no se puede comparar los fonemas, unidades que de significado descompuesto a los cinemas son, pues poseen un significado por sí solas. Está de acuerdo en que cualquier sistema de comunicación tenga que basarse pues en una lengua similar a los códigos del lenguaje verbal. Por el contrario, manifiesta que todo acto comunicativo se funda en un código y que todo código no tiene la necesidad de dos articulaciones fijas. Defiende la existencia de códigos con diversos tipos de articulaciones, incluso sin ella. Para él, el código cinematográfico no solamente dispone de la doble articulación, sino que parece ser el único que se manifiesta con una tercera, pero más adelante se retracta diciendo que esta teoría va un poco más dirigida a lo metafísico. Como hemos podido comprobar en los últimos 3 puntos estudiados, la división entre autores sigue siendo patente. Sus posturas opuestas e irreconciliables están originadas por una cuestión básica, la consideración o no de la imagen como signo, y las diversas variables que se originan por esta conclusión, pues la dejo para ustedes mismos, a ver qué deciden, qué postura está más encaminada hacia ustedes, y si la existencia o no del código cinematográfico es real, con las definiciones de signo, de significante, las teorías de Peirce, Saussure, creo que podemos ser partícipes de nuestra propia teoría, de nuestras propias creencias. Muchas gracias.